¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde la dinámica no cambia dentro de lo que es el circuito financiero en relación a la variable que siguen todos los argentinos, que es el mercado cambiario y el stock de reservas internacionales del Banco Central. Y no cambia en el sentido de que volvemos a ver en estos días un dólar muy contenido en los mercados libres. Esto básicamente a partir de las intervenciones de organismos oficiales vía venta de bonos, ¿no es cierto?, que se ven prácticamente todos los días en la bolsa, que hacen bajar el dólar MEP, hacen bajar el dólar de contado con liquidación, y esto obviamente marca una referencia que también presiona a la baja al dólar blue, con lo cual por ese lado no hay grandes cambios, como le decía anteriormente. Incluso el dólar oficial sigue con ese ritmo de pequeñas devaluaciones semanales por debajo del 1%, que lo que buscan es ir ajustando el tipo de cambio al que se liquidan exportaciones e importaciones a lo que es la evolución o la marcha de los precios en nuestro país. Y el otro tema que tampoco cambia es la caída de las reservas internacionales. Aquí seguramente está el factor de mayor preocupación del equipo económico, en el sentido de que las reservas internacionales con datos hasta el jueves están mostrando esta semana otra vez una caída superior a 200 millones de dólares, y esto por supuesto hace ver como insostenible, ¿no?, este esquema actual de tranquilidad cambiaria, mientras tanto no se recupere justamente la capacidad del Banco Central de por lo menos frenar el drenaje de reservas. Este es sin duda el tema que hay que seguir de cerca, lo hemos venido comentando en las últimas semanas. Así que como usted ve, la dinámica es la misma, el dólar está relativamente tranquilo, pero con esta luz amarilla que supone que las reservas internacionales no paran de caer. Y hay otra luz amarilla que se enciende esta semana y que también tiene que ver en definitiva con lo que es el flujo de dólares que entran y salen del país, y que concretamente hace referencia a lo que ha ocurrido con las exportaciones durante el mes de octubre. Lo que usted va a ver ahora son los datos oficiales que publica mes a mes el INDEC, que marcan exportaciones, importaciones y superávit comercial. Y acá el dato es que, como usted ve en pantalla, cae muy fuerte el superávit comercial cuando uno lo compara contra el mes de octubre del año 2019, pero a lo que estoy haciendo referencia puntualmente cuando le digo que hay un dato que enciende una luz amarilla en el tema de exportaciones, es al hecho de que las ventas al exterior están ya en el nivel más bajo de los últimos 6 meses. Un dato realmente importante para tener en cuenta, porque me parece que esto es lo que hace que se vincule este tema con el mercado cambiario, que ahí seguramente debe estar haciendo ruido esta brecha cambiaria tan elevada, ¿no? Hay algunos economistas que dicen con esta brecha prácticamente no hay vida en materia económica, y está claro que en este sentido que para los exportadores liquidar exportaciones cuando se le está pagando un dólar cercano a los 80 pesos menos retenciones, que en el caso del campo es un número muy importante. Cuando uno mira ese dato y lo compara con el dólar que se puede comprar en los mercados libres, que son el MEP, el contado con liquidación, o incluso el mercado ilegal del blue, ahí evidentemente no hay un gran incentivo a exportar, y si uno profundiza un poco más el análisis inclusive, está claro que también hay un gran incentivo a buscar dólares oficiales para las importaciones. Ahí está, me parece, una vinculación muy directa entre este tema y la cuestión cambiaria, que también es un factor de preocupación y que le decía se ha disparado otra vez en estos días al, reitero, aparecer este dato de que las exportaciones ya están en el menor nivel de los últimos 6 meses. Vamos a estar hablando de este tema enseguida, después de la siguiente pausa comercial, cuando estemos conversando con el contador Emilio Bustamante de la Terminal de Contenedores 2, para hablar un poco de lo que está ocurriendo con el movimiento de cargas de exportación y de importación aquí en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Así que hacemos la primera pausa entonces y enseguida la charla con Emilio Bustamante. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores. Sin límite de pago por envío. Disponibilidad inmediata. Descuento de e-check. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca siempre.
Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, y vamos a conversar en este tramo del programa entonces sobre este esquema, ¿no?, de caída de las exportaciones. Decíamos en la apertura del programa, bueno, el menor nivel de exportaciones a nivel global en la Argentina, ¿no es cierto?, desde el mes de mayo. Pero queremos ver qué está pasando aquí en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Así que ya estamos dando la bienvenida a Emilio Bustamante, de la Terminal de Contenedores 2. ¿Cómo estás, Emilio? Muy buenos días. Contanos cómo se está viendo esto, básicamente, ¿no? Porque a nivel nacional se ve una caída de las exportaciones. Algo extraño teniendo en cuenta el nivel del dólar, básicamente, ¿no es cierto? Pero contanos vos qué estás viendo acá. Bueno, nosotros obviamente notamos esa baja de las exportaciones en un nivel, en algo general. El puerto de Mar del Plata, como muchas veces hablamos, tiene la característica que no es utilizado por las empresas que están en la zona. Solo algunas empresas lo utilizan. Algunas empresas son las pesqueras, y muy pocas, algunas. Y tenemos un servicio bueno, pero no es utilizado. Esto hace que nosotros no tenemos techo. Quiere decir que nosotros no hemos hecho una reducción en el puerto de Mar del Plata de la cantidad que se exporta. Sí, claro. Obviamente, en la general, en todos los puertos, sí, ahí sí hay una rebaja. Así que para nosotros no influye, no nos influye nada. Bien. Y ahora, Emilio, ¿esto quiere decir entonces que ustedes siguen creciendo en cuanto a la captación de empresas de la zona que quieran sacar sus cargas por acá? ¿Esto está pasando incluso en este contexto? Creciendo es muy difícil. Nosotros, como terminal portuaria, somos depósito fiscal, hemos ido avanzando y haciendo algunas cosas hacia lo que nosotros llamamos tener un puerto abierto al mundo, multimodal. Pero es difícil, no, porque el país durante muchos años, no es este gobierno, sino que esto viene de hace mucho, no tenemos marina mercante, no tenemos portacontenedores nacionales, no tenemos una ley de puertos y no tenemos un desarrollo, como decimos, federal. Entonces, todo lo que se ha hecho para los puertos centrales. Y en ese contexto, bueno, lo que nos toca a nosotros es siempre migajas. O sea que las inversiones van a parar a los puertos centrales, grandes inversiones, y luego, obviamente, la carga tiende a irse a esos puertos. Entonces, para nosotros es muy difícil. Bien, ahora, Emilio, en la última charla que tuvimos con vos, hablábamos de que el mismo gobernador Kicillof había mencionado la importancia de desarrollar puertos como el de Mar del Plata, los puertos bonaerenses. ¿Hay algún avance en ese sentido como para resolver esta cuestión de la centralidad de los puertos más relevantes que comentás vos? Mira, sí, justamente, bueno, esa es un poco hace tiempo que venimos hablando de que necesitamos una señal de que el Estado le interese desarrollar los puertos de la provincia y del país, que no sean los puertos centrales. Y en ese contexto, bueno, la visita del gobernador Kicillof el otro día, cuando anunciaron el dragado, nos dio una cuota de esperanza, en el sentido de que, bueno, hay una idea del desarrollo de los puertos de la provincia, no estar tanto deseando que la carga vaya hacia los puertos centrales, y bueno, y como siempre también hablamos de que el desarrollo de una región tiene mucho que ver con el desarrollo de los puertos. Y si no le damos bolilla al desarrollo de los puertos, bueno, la región, Mar del Plata, va a seguir estancada como hace tantos años. Y todavía seguimos escuchando que la gente piensa que con el turismo es algo muy bueno, deseable, y que se desarrolle. Bueno, tenemos la pandemia en el medio, ¿no? Pero al margen de la pandemia. El turismo no nos va a sacar adelante. El turismo va a acompañar un proceso. Ahora, cuando desarrollemos la región, y hagamos algo local, ese día va a ser como en el mundo, que en los lugares donde hay puertos desarrollados como puerto multimodal, la gente que vive en esa zona tiene mejor calidad de vida y gana mucho mejor, y no como pasa en Mar del Plata, que no es casualidad, que es la primera en desocupación del país, en inseguridad, en todo, y fijémonos lo que pasa con el puerto,
lo que pasa con el aeropuerto, que también pasa exactamente lo mismo. Cualquier ciudad importante de la Argentina tiene salidas al exterior, menos Mar del Plata. No es ni siquiera de alternativa, no existe. O sea... Ahora, Emilio, este desarrollo que vos estás planteando como objetivo requiere, como hablábamos antes, de decisión política. Y la pregunta que te quiero hacer en este sentido es, más allá de las declaraciones de Kicillof el día del anuncio del dragado y de esa puesta en escena vinculada justamente con el dragado del puerto, ¿hay algún avance que vos estés viendo? Digamos, o sea, ¿hay reuniones? ¿Hay alguna línea de acción concreta? Porque lo que uno busca ver es si esto tiene que ver solamente con anuncios coyunturales o si efectivamente hay una política de mediano y largo plazo que pueda ayudar al puerto de Mar del Plata, ¿no? Sí. Yo estoy viendo, nosotros venimos reuniéndonos periódicamente con el presidente del consorcio portuario, que es la provincia lo nombra, el gobernador lo nombra, que es Gabriel Felicia, y nos venimos reuniendo en este camino, en el tema de tomar decisiones para que la carga de la región no solamente pase por el puerto de pasada y siempre tratando de pagar 2 mangos y luego siga para los puertos centrales, o por camión hacia el exterior, a Brasil, a lo que sea. Entonces venimos teniendo reuniones en ese contexto, y bueno, el puerto es provincial. En su momento, cuando tuvimos por la gestión anterior, nosotros teníamos muy buenas reuniones, me acuerdo con el ministro Tizado, que tenía la intención de hacerlo a este tema. Sin embargo, en el consorcio portuario, la administración no quería, o no se podía, o no tenía interés. Hoy tengo que reconocer que es totalmente distinto, y como dije hoy, no deja de ser una cuota de esperanza, porque estamos hablando seriamente de los temas, cómo solucionar este tema. No es fácil, tiene que intervenir, además de la decisión política del gobernador, que bueno que lo ha manifestado, también el consorcio, en cabeza del presidente del consorcio, Felicia, bueno, también tiene que acompañar el municipio, que también lo veo en el tema del puerto interesado, pero el tema turístico no lo dejo de lado. A mí me parece bueno, me parece interesante las propuestas que hay con respecto a estas cuestiones que se van a hacer en los hilos. Está bueno, pero tenemos que ser conscientes que el desarrollo va a venir cuando veamos la parte productiva del puerto, que es entrar y sacar mercadería, y ahí va a venir el desarrollo. Ahí se van a instalar servicios que se necesita para exportar e importar, y esos servicios son los que toman mano de obra. ¿Sabías que para llenar una pileta mediana se necesitan por lo menos 3.000 litros de agua? Esa cantidad equivale al consumo de 3 familias durante una jornada completa. Si tenés pileta, recordá, no es necesario cambiar el agua cada día. Podés mantenerla limpia agregando 4 tapitas de lavandina común diluidas en una botella cada 1.000 litros de agua, o usando una boya flotante con pastillas de cloro, cubriendo la pileta durante la noche y utilizando una red para retirar los residuos. En tiempos de pandemia, comprendimos que el agua es esencial para la vida. Por eso este verano, evitemos el derroche, disfrutemos con responsabilidad. El ahorro es más agua para todos. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en Pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción, ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia.
Bien, enseguida vamos a estar hablando de uno de los temas polémicos de los últimos días que tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno aplique la ley de abastecimiento de la década del 70 para, bueno, buscar sancionar, infraccionar lo que tiene que ver con acaparación de stocks e incluso por aumentos desmedidos de precios en los términos del gobierno a bueno, distintas empresas y comercios vinculados con insumos de materiales de construcción. Usted sabe que este es un tema que ha venido siendo noticia en los últimos meses, le diría. Inclusive ya la semana pasada nosotros hablábamos a partir de cifras del INDEC, concretamente del fuerte salto de precios que se había visto en materia de costo de materiales de construcción durante el mes de octubre, un incremento de casi el 8% contra una inflación promedio muy inferior que evidentemente estaba poniendo en escena un proceso de formación de precios que estaba haciendo ruido. Bueno, aparece este tema de la ley de abastecimiento y lo vamos a analizar enseguida con la participación en el programa del doctor Ramiro Rech. Pero antes le cuento un dato en relación a un evento importante que se hace todos los años aquí en la ciudad de Mar del Plata, coorganizado por la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio, por la Universidad Nacional de Mar del Plata y muchas cámaras e instituciones intermedias. Es concretamente una nueva edición de MDP Emprende, un evento dirigido a, como se menciona justamente la organización, al ecosistema emprendedor de Mar del Plata y de la zona. Esto va a ser, por supuesto, este año a través de la modalidad virtual, por lo que es el contexto de la pandemia, y se va a llevar adelante los días 9 y 10 de diciembre. Vamos a estar ampliando la información la semana próxima, pero es bueno tener ya en agenda un evento que siempre ha sido realmente muy fructífero para el ecosistema emprendedor de Mar del Plata y la región. Pero vamos ahora sí entonces a hablar de la ley de abastecimiento, una ley de la década del 70 con algunas modificaciones a lo largo de los años y que realmente despierta mucha polémica acerca de lo que supone en términos a derechos constitucionales que tienen que ver con la libertad de ejercer el comercio o industria lícita en nuestro país. Sobre el tema, el análisis del doctor Ramiro Rech. Mirá, la ley de abastecimiento me tengo que contener para calificarla, porque es un catálogo de vulneración de los más básicos derechos constitucionales. Es una ley que habilita al gobierno, una ley sancionada en el 74, con alguna reforma en el 2014, que habilita al gobierno a prácticamente intervenir a gusto y piacere en la actividad privada. Por ejemplo, el gobierno puede, al amparo de la ley de abastecimiento, fijar precios máximos, precios mínimos, o las dos cosas, márgenes de rentabilidad, todo esto en cualquier eslabón de la cadena, en cualquier rubro, desde la producción, importación, comercialización, distribución, logística, almacenamiento, cualquier rubro, desde lo que es la comercialización de bienes físicos hasta prestaciones de servicios, puede imponer sanciones para los que cometan crímenes como tener una ganancia abusiva. Por supuesto, la calificación abusiva queda en facultad del Poder Ejecutivo, ¿no? Es el propio poder interventor el que faculta, el que se autohabilita estableciendo cuándo se dan las condiciones. Esto, aclaro, aunque no se dé una situación de monopolio o de abuso de posición dominante. Es decir, puede estar en situación de competencia e igualmente puedes considerar que tenés ganancia abusiva. En Ahora, los casos de... Perdóname, Ramiro, Sí. ¿en qué condiciones puede aplicar esta norma el Estado, digamos? ¿En qué circunstancia se habilitaría la posibilidad de que un comercio, como decía vos, en cualquier eslabón de la cadena o de una empresa, pueda ser intervenida o sancionada por alguna de las cuestiones que mencionabas vos? ¿Qué es lo que sería básico? Cuando lo considere necesario para el regular funcionamiento de la economía del país. Pueden intervenir cuando el gobierno entienda que existe incremento artificial de precios, y eso, una vez más, es el propio gobierno el que decide si es artificial o no, un incremento, ¿no? Cuando hay acaparamiento, cuando hay acumulación de bienes, cuando hay un ritmo de venta, no era esta la palabra, pero cuando hay una secuencia de ventas que no se corresponde con la que se debiera corresponder, es decir, cuando el gobierno sospecha que alguien está vendiendo menos de lo que podría estar vendiendo,
o cuando está acaparando, acumulando, esto parece pensado para el campo, ¿no? Cuando el gobierno cree que están dadas las condiciones para intervenir porque alguna empresa no está justamente abasteciendo, de ahí el nombre de la empresa, el de la ley, abasteciendo el mercado, puede pedirle toda la documentación, puede secuestrarle la documentación sin orden judicial, puede decomisarle la mercadería sin orden judicial, puede en algunos casos venderle la mercadería sin orden judicial, puede obligar a una empresa o una fábrica a continuar una producción o reanudar una producción aún contra la voluntad de la fábrica, aun cuando la ecuación económica a la empresa no le dé, en cuyo caso queda facultado para darle un subsidio o una justa compensación, dice así. O sea, seguí produciendo y si perdés plata no te hagas problema que yo después te compenso. Realmente polémica entonces esta ley de abastecimiento, lo reitero, es una ley muy antigua, de la década del 70, pero que tuvo muchas modificaciones a lo largo de los años, inclusive alguna durante el último gobierno kirchnerista, y es una ley de la que habitualmente los gobiernos echan manos por lo menos para asustar o amenazar a empresas, comercios, en lo que tiene que ver con estas situaciones complejas que se suelen producir en la Argentina, donde, por ejemplo, hay distintos tipos de cambio, con lo cual no está claro cuál es el precio de los insumos, de los materiales, de los bienes, básicamente, que tienen relación justamente con el dólar. Y, digamos, esto ha sido tan utilizado en los últimos años que hasta el mismo gobierno de Mauricio Macri, ¿no?, durante el año pasado concretamente, hizo mención a través de algunos de sus funcionarios a la posibilidad de aplicación de esta ley. Ahora, por supuesto que es interesante ver qué experiencias anteriores hay de la aplicación de esta ley en la Argentina y también qué posibilidades tiene de tener éxito esto en la justicia en la medida en que un comerciante o un empresario, bueno, justamente haga un reclamo, un planteo judicial cuando eventualmente se aplique para defenderse. Sobre este tema, Ramiro Rech nos comentaba lo siguiente. Mira, yo personalmente no me acuerdo que se haya aplicado nunca, que se haya aplicado efectivamente. Sí me acuerdo que se haya amenazado con aplicarla, que yo creo que es la verdadera función de la ley. Yo no estaba en el 74, ¿no? O estaba, pero tenía 2 años. Pero me imagino que desde la génesis la idea fue esa. No tanto aplicarla, sino decir a los empresarios, mirá, yo tengo un revólver que te puedo poner en la cabeza y estoy habilitado legalmente a meterte un tiro, a pegarte un tiro. Como no te voy a pegar un tiro, sabés que tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces te pongo el revólver en la cabeza, vos sabés que si quiero te pego un tiro, entonces haces todo lo que te pida yo. Esa es mi interpretación, ¿no? Dudo que un gobierno llegue efectivamente a aplicar esa ley porque es la negación de la propiedad privada, del derecho de ejercicio al comercio, a la industria lícita, a trabajar, a transitar, o incluso hasta se puede obligar, también me olvidaba, a transportar mercadería, ¿no? Compulsivamente, a sacar mercadería. Y claro, y si la aplicara, Ramiro, ¿qué defensa tendría a tu juicio la empresa o el comercio que fuera intervenido o multado o sancionado? Bueno, acá tenemos un tema interesante que a mí personalmente me apasiona. En un país realmente democrático y republicano, la defensa sería cualquier juez. Un juez de paz, de Calamuchita, declara inconstitucional la ley de punta a punta e impide su aplicación. El problema es que en Argentina no tenemos jueces republicanos. Ese es un problema. Nosotros vimos todo un pasado reciente con el kirchnerismo, vimos que se prohibieron exportaciones con resoluciones de una secretaría, ¿no? Ni siquiera una ley del Congreso ya hubiera sido inconstitucional. Pero teníamos a Moreno, que ni siquiera era ministro, sacaba una resolución prohibiendo exportar y ningún juez lo frenó. Digamos, tuvimos un cepo cambiario y ningún juez lo frenó. Entonces no tenemos jueces republicanos que tengan una concepción justamente republicana que vayan más allá de las implicancias económicas de una medida en particular. Eso es una carencia que personalmente veo en tu profesión y en la mía, ¿no? En abogados y en economistas, que me parece que a veces se pierden los conceptos fundamentales y se soslayan algunas medidas porque
coyunturalmente pueden parecer positivas, ¿no? Entonces, impongamos determinada restricción al mercado de cambios, o a determinado rubro, pongamos cuotas, pongamos licencia automática o no automática, o salgamos de este tratado, porque impedimos que tal empresa se funda, o porque beneficiamos a tal o cual. Y perdemos de vista la concepción más general, que es la que ha hecho grande a los países que son grandes, que es la de la libertad, y que está en nuestra Constitución, ¿no? El derecho a la defensa de la competencia, está en nuestra Constitución. Sin embargo, acá hay más tendencia a legislar sobre lo corporativo, sobre el cortoplacismo, sobre el aquí y ahora, y como vos bien sabés, muchas decisiones que terminan siendo para el corto plazo, para la coyuntura, terminan después siendo estructurales y para el largo plazo, ¿no? Así que está muy bien el punto que señalás vos. La defensa debiera ser en teoría la justicia. En la práctica me permito tener mis dudas por esto que te digo. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores, sin límite de pago por envío, disponibilidad inmediata, descuento de iCheck. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, enseguida vamos a estar hablando de lo que ha ocurrido en la semana financiera, con un muy buen clima en los mercados internacionales. También se ha replicado esto en la bolsa argentina, más allá de lo que obviamente se está viendo en términos de dificultades para estabilizar el mercado cambiario. Pero antes, tiempo de hablar del panorama, las perspectivas para la próxima temporada estival. Hay varias declaraciones de dirigentes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica que hacen referencia a un nivel de reservas realmente bajo. Creo que a nadie puede sorprenderle, ¿no?, que en tiempos de coronavirus los potenciales viajeros de la ciudad de Mar del Plata posterguen bastante su decisión de hacer reservas, ¿no?, en hoteles, en departamentos, en distintas casas. Así que por ese lado no hay grandes sorpresas. Lo que sí hay que analizar, bueno, es cómo se está viendo esto desde el punto de vista de los trabajadores. Así que tuvimos la oportunidad de conversar en la semana con Darío Zunda, dirigente gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, aquí de Mar del Plata y de la región, para hablar de cómo están viendo, ¿no es cierto?, esta dinámica que nos va a llevar en solo un mes, le diría, a lo sumo, si no es cuestión de días, cuando el 1 de diciembre se abra efectivamente la posibilidad de que lleguen nuevos viajeros a la ciudad. Bueno, cómo están viendo la dinámica en términos de perspectivas de empleo. Sobre este tema, Darío Zunda nos comentaba lo siguiente. Al día de la fecha sabemos que hay algunas complicaciones, que no hay la reserva esperada como años anteriores, que se va demorando la cuestión de que Mar del Plata tenga una plena ocupación y demás. De todas maneras, creemos que paulatinamente va a ir increyendo la cuestión de que el turismo venga a Mar del Plata, posiblemente por algunos datos que manejamos y demás, de gremios y de actividades que no son de comercio, pero sí están ligadas a la cuestión del turismo, como gastronomía y hotelería, posiblemente se estire un poco más de lo que normalmente es el impacto fuerte sobre fin de año y enero, por lo cual todo indicaría que al haber un estiramiento en los tiempos y la gente cambiar de quincenas incluso, puede que sea febrero también un mes importante en términos de turismo. La expectativa nuestra claramente está puesta los primeros días de diciembre,
hasta las fiestas por lo menos, en donde el comerciante local, el que está instalado y demás, el que permanentemente está al pie del cañón, digamos, todo el año, pasada la pandemia, con una expectativa de mejora en las ventas, y nosotros, por supuesto, expectantes a que se generen puestos de trabajo que estamos necesitando claramente en la actividad de comercio, porque la pandemia nos ha llevado a una situación muy compleja. Así que es esa la expectativa que tenemos. Por el momento no podemos afirmar que va a ser buena o mala la temporada, pero sí a la espera de los próximos días que el propio empresariado comunica si está en una mejor situación, tanto la hotelería, la gastronomía y digamos lo que es las otras actividades que rodean al turismo, y el comercio, por supuesto, expectante de que crezca la reserva, que crezca la cuestión de venta de boletos, sobre todo ese boleto popular, digamos, de vacaciones, de mucha gente que viene en trenes y demás, que es la que hace que se mueva la economía en los centros comerciales, que haya una actividad del comercio mucho más fuerte, considerando, por supuesto, que en el medio de la pandemia sabemos que va a haber dificultades, va a haber que seguir cuidándose la salud, claramente, porque todavía no hay vacuna, pero bueno, a la espera de esto, Marcelo, es una ilusión más que un planteo concreto de una temporada que podamos afirmar que ya tiene un éxito importante. Es una ilusión de que nos vaya mejor a todos. Y así explicaba Darío Zunda básicamente las expectativas que se manejan allí en el Sindicato de Empleados de Comercio. Obviamente preocupación en relación a estas bajas cifras de reservas que hoy se están advirtiendo en distintos sectores que puedan alojar a potenciales viajeros a la ciudad de Mar del Plata, pero con la posibilidad, de apuntar a que la temporada se extienda hacia el cierre del mes de febrero, lo que habitualmente no ocurre, porque está claro que el inicio va a venir demorado básicamente por todos estos datos que estamos compartiendo. Pero tenemos un segundo tramo de la charla con Darío Zunda. Allí hablamos básicamente sobre cómo están pensando, cómo están viendo los protocolos en los comercios de cara a la temporada, donde obviamente hay mayor flujo de personas y se hace más complicado mantener el distanciamiento y los controles. Y por otro lado, cómo están, en términos de número, analizando el balance de este año 2020 tan difícil para el comercio y particularmente para los trabajadores del sector. El comercio en general en la pandemia, hubo por ahí algún arrebato de gente al principio cuando estuvo esa famosa apertura que en un centro comercial de la calle Güemes se vio que la gente se liberó y, digamos, se cometieron errores, pero nosotros no detectamos ni en ese momento ni ahora que el comerciante, porque nos lo dicen nuestros propios compañeros trabajadores de los comercios, esté en una posición de liberar todo y que no importa nada. Creemos que al contrario, todos lo vemos cuando vamos a los comercios, nosotros lo recorremos, hablamos con nuestros compañeros, hablamos con propietarios, con gerentes de comercio, donde vemos que hay una insistencia por parte del comerciante que se cumplan los protocolos por el cuidado de la salud. El mejor negocio es que la gente tenga salud para que pueda acceder al consumo, pueda trabajar, pueda cobrar su salario y pueda acceder al consumo. Por lo cual creo que en el verano seguramente va a seguir de la misma manera. Por supuesto que con más dificultades, porque si en un comercio normalmente hay 4 personas en la puerta esperando, se entiende que la temporada, y ojalá que así sea, se puede duplicar o triplicar la gente que esté afuera de un comercio. Por último te pregunto, ¿cómo nos encuentra previo a la temporada este cierre de un 2020 extremadamente difícil en términos de empleo en el ámbito mercantil? ¿Cómo viste el año? Hemos charlado con vos varias veces durante el año y quisiera que me hagas un poco un balance de cómo se cerró esta etapa previo a la temporada, ¿no? Nosotros tuvimos, por supuesto, que en la pandemia el cierre contabilizado nosotros mismos y chequeando con la UCIP y con algunas empresas fuera de las cámaras, porque hay otras, Cameco, hay otras cámaras de comercio también, chequeándolo con la empresa, nosotros superamos el cierre de más de 300 establecimientos
a los primeros días de noviembre era la estadística que teníamos, que implicaba cerca de 1.000 puestos de trabajo, considerando esa empresa chica que no pudo resistir del comercio. De todas maneras, en el marco de la pandemia, con la importante ayuda del Estado Nacional en los términos de la ATP, esa posibilidad de cobrar, que los trabajadores cobran el 50%, hasta el 50% de su salario por parte del Estado, con los acuerdos que firmamos nosotros felizmente en Mar del Plata, muchísimo empresario, tenemos más de 500 acuerdos firmados de empresas que involucran más de 4.000 trabajadores, 5.000 trabajadores casi de la actividad, al margen de una cantidad importante de afiliados directos a la organización, logramos que el invierno sea más llevadero. Por supuesto que hubo un sacrificio puesto en los trabajadores, en algunos casos, por suerte de forma minoritaria, a diferencia de otros lugares del país o propio Capital Federal, se dio una situación de poder acordar el pago del 100% de los salarios, incentivando alguna medida que tenía que ver con la orientación de aportes y demás, que le permitía oxigenar la economía de las empresas. En ese sentido, pudimos resistir en conjunto, por supuesto, los trabajadores han puesto su salud en aquellos lugares que han sido esenciales, y por eso hemos reclamado en su momento el pago de adicionales, el pedido de bonos extraordinarios para esa gente que ha estado permanentemente durante la pandemia, el respeto a la cuestión del cuidado de la salud, la enfermedad, mediante las licencias. No hemos tenido mayores problemas con ninguno de los empresarios, ni chicos ni grandes, así que creemos que se resistió de alguna manera. Bien, el panorama en el comercio local. Pasamos ahora a hablar de la situación en los mercados internacionales, donde el clima es otro. La semana ha sido muy positiva en general para las bolsas del mundo, que están en un periodo del año donde habitualmente uno ve una tendencia positiva. En este sentido, está claro que desde noviembre hacia adelante las bolsas del mundo suelen tener un clima, una tendencia positiva, y en principio eso es lo que estamos viendo en estos días. Pero vamos a ver qué ocurrió esta semana en particular, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Y comenzamos esta semana mostrando lo que ocurre con las pequeñas compañías, las denominadas small caps en los Estados Unidos, que son las que han liderado el último tramo de suba, alcanzando nuevos registros máximos históricos. Aquí estamos compartiendo la evolución del índice Russell 2000 a través de un ETF, un fondo cotizante que replica la evolución del índice en el mercado americano, que superó en las últimas semanas el máximo previo que venía del año 2018 y sube esta semana en particular 3,87%, es decir, por encima de la evolución del resto de los índices. Este dato es sin duda relevante, pues es el último indicador, el último índice importante de la bolsa americana que faltaba que accediera a nuevos máximos históricos por encima de los niveles previos a la pandemia, con lo cual el proceso de suba en el mercado americano aparece como claramente generalizado y alcanza ya no solamente a las Big Tech, a las grandes compañías tecnológicas, como ocurría al principio del tramo alcista que se inició en los mínimos de marzo, sino también, bueno, eso se extendió después a las compañías de mayor capitalización bursátil que están nucleadas en el Standard & Poor's 500 y ahora, en este caso, como estamos mostrando, a las small caps en el índice Russell 2000. Allí, le repito, están agrupadas las 2.000 compañías de menor capitalización bursátil del NICE. Si miramos el Nasdaq, también tenemos un claro desempeño positivo. Acá tenemos al Nasdaq, no al Nasdaq 100, que agrupa las grandes tecnológicas, sino estamos hablando del índice que agrupa a todas las compañías que cotizan en el Nasdaq. Nuevo cierre semanal en máximo histórico, 2,96% la suba esta semana, y la realidad indica que más allá de cualquier corrección intermedia, este índice está encaminado a continuar con los avances, así que es muy probable que, repito, más allá de alguna corrección intermedia, tengamos a la bolsa de los Estados Unidos con tendencia positiva en las próximas semanas. Si miramos lo que ha ocurrido en estos días con las compañías más grandes, el Standard & Poor's 500 agrupa, repito, a las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en la bolsa americana. Acá tenemos al índice S&P cerrando con una suba semanal del 2,27% en 3.638 puntos. Esto es ligeramente por debajo del máximo que tuvimos 2 lunes atrás, cuando la compañía Pfizer anunciaba
bueno, que su vacuna tenía una efectividad mayor al 90% y con eso generaba un gran cambio en las carteras americanas, una gran rotación de activos y le daba un impulso alcista muy marcado a los índices que ya no solo tienen en su composición a las tecnológicas. Así que también viene este índice que continúa avanzando y que plantea objetivos bastante por encima de los cierres que tenemos en esta semana. Y por último, en la Bolsa de Buenos Aires, también vemos que el Merval en dólares se está acoplando a la tendencia positiva de los mercados internacionales, aunque obviamente en otra etapa de su ciclo. Este es el mínimo del mes de marzo, este es el mínimo que alcanzó el índice Merval en dólares entre octubre y noviembre y lo tenemos reaccionando y esta semana en particular cerrando por encima de la media de 200 después de varios meses. Este es un dato técnico muy interesante que puede habilitar la continuidad de la recuperación. Hay que ver qué pasa, obviamente, con un índice que viene muy rezagado con respecto al resto de las bolsas mundiales. Un dato es bastante elocuente en este sentido. El Merval, después de esta recuperación, todavía se encuentra 80% por debajo de los máximos alcanzados al principio del año 2018, pero aparecen algunos aspectos más positivos en relación a la tendencia claramente descendente que habíamos visto en los meses previos. Y después de este panorama de las bolsas de referencia que habitualmente repasamos, hacemos la última pausa y enseguida vamos a estar dando más detalles de lo que ha pasado en estos días en la bolsa argentina, como siempre con la charla habitual con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Esto después de la siguiente pausa. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores, sin límite de pago por envío, disponibilidad inmediata, descuento de iCheck. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en Fava, sentite bien. Pásalo bien. Sentite como en Fava. ¿Sabías que para llenar una pileta mediana se necesitan por lo menos 3.000 litros de agua? Esa cantidad equivale al consumo de 3 familias durante una jornada completa. Si tenés pileta, recordá, no es necesario cambiar el agua cada día. Podés mantenerla limpia agregando 4 tapitas de lavandina común diluidas en una botella cada 1.000 litros de agua o usando una boya flotante con pastillas de cloro, cubriendo la pileta durante la noche y utilizando una red para retirar los residuos. En tiempos de pandemia, comprendimos que el agua es esencial para la vida. Por eso este verano, evitemos el derroche, disfrutemos con responsabilidad. El ahorro es más agua para todos. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de ver algunos detalles adicionales de lo que ha ocurrido en estos días en la Bolsa Argentina, donde aparece un dato destacado. Cada vez más flexibilización en términos de reducción del parking para las operaciones con dólar bolsa. Lo que sigue es la charla semanal con Adriana Figliolo. Sí, en realidad bajaron un día más, o sea, empezamos con los 5, ahora estuvo en 3 y ahora en 2.
Y realmente, bueno, eso siempre cuanto más cerca esté, mayor certeza. Creo que a la larga van a terminar diciendo, háganlo, compren y lo vendés en el día. Porque en la medida que ellos saben que es un mercado o sea, que realmente también los ayuda a contener el valor del dólar, porque quieras o no, el que quiera hacer el rulo, bueno, primero que lo tienen que justificar los fondos, tiene que ser, no cualquiera lo puede hacer, porque cada vez que ingresan fondos a la bolsa, nosotros tenemos que pedir la justificación de esos fondos, el origen, o sea, tiene que tener un flujo de fondos importante como para poder hacer realmente que digan, bueno, compran en bolsa y lo venden en el mercado paralelo. Entonces eso también a ellos les conviene en la medida que baja, también lo tienen un poco más contenido al dólar paralelo. Igualmente está súper tranquilo el dólar bolsa, el contado con liqui, por lo que veo también el dólar esta semana bajó, el dólar paralelo, así que realmente lo que es, no sé qué pasará diciembre o típica suba de enero, ¿no? Del dólar siempre. Pero bueno, este año es un año tan especial que no se puede decir. Pero en realidad nosotros seguimos teniendo operaciones, pero muy puntuales, y realmente el valor, estamos en los 146, 147. Pero justo estaba revisando unas operaciones y ese valor estaba en junio también del 2020. Quiere decir que salimos de ese valor, nos fuimos a 160, 70, allá cuando el dólar libre tocó casi los 200, y hoy volvimos a estar en estos valores de 146, 147, según el momento. Pero también hay una presión vendedora del mercado, del gobierno, que venden, que no es los del ANSES, ¿viste? O sea, hay también una intención de que no suba ese valor. O sea, es un valor donde están cómodos. Ahora la noticia es que se reduce el plazo del parking, pero ya para vender está casi totalmente liberado, ¿no? En términos de plazo, documentación, ¿cómo está la venta? Sí, la venta es libre. Antes le ponían la traba a la persona física, pero realmente ahora es que no tenía mucho sentido, ¿no? Porque justamente precisarían más gente que salga a vender en este mercado para tenerlo contenido, o sea, nunca tuvo mucho sentido eso. Así que bueno, en este momento para la venta no hay no hay parking directamente, o sea, te haces en el día de los pesos, ¿no? Lógicamente que tenés que transferir los dólares, pero bueno, una vez que los tenés bancarizados, la verdad que la operación la haces prácticamente en el día. Y después, bueno, lo único que quedó para parking, bueno, son los 2 días que tenés en el caso de la compra de dólares. Pero realmente no es, o sea, no hay una variación que vos me digas, bueno, o sea, en pesos está muy contenido el bono. Entonces con eso ellos mantienen, porque salvo que suba mucho la paridad, que es lo que vos vas a vender, o que baje mucho más, pero bajar ya tampoco baja, porque está en niveles ese nivel de 38 que decimos, 39, prácticamente está en los mínimos del bono, o sea, no creo que siga bajando con respecto al dólar. Pero bueno, es eso, más o menos está contenido. Ya te digo, antes, cuando se disparó, el bono en pesos, el AL30, que es el que más se utiliza, llegó a valer 6.000, 7.000. Y hoy estamos en niveles de 5.600, 5.700. Entonces, ese valor dividido por esa paridad de 38 a 39 es lo que nos está dando este dólar de 140 y pico. Bien. Así que bueno, habrá que ver qué pasa. Decían esta semana en el diario que, o sea, que se cumplen los 90 días de cuando salió la norma de que no podía, ¿viste? En septiembre, y que bueno, entonces va a haber más gente en el mes de diciembre que salga a comprar. Así que bueno, habrá que ver qué pasa, pero por el momento está súper contenido. Lo que suben, lo que verdad que estábamos revisando un poco con respecto, bueno, a los bonos, realmente sí que, como decíamos, no pasa nada. Y lo que ha subido bastante este mes fueron las acciones argentinas, independientemente de la suba que pueda tener el índice, ¿no?, de Estados Unidos. Pero acá realmente yo miraba en el mes, nos sorprendió porque leí una nota que decía que había subido el 60% YPF, y YPF subió el 60% en dólares este mes, que son las perlitas que vos decís, viste, en plena depresión. Cuando terminó el mes de octubre, YPF valía $3.20, y hoy, bueno, vale $5.40,
y en pesos también. O sea, me llamó la atención, estaba mirando unos cuadros comparativos y sí estaba analizando eso justamente, ¿no? Y bueno, las acciones, todas las que cotizan en Estados Unidos, Argentina, todas subieron en dólares. Teniendo un dólar estable, la verdad que fue muy buen negocio. O sea, las acciones de banco subieron también. Pero lo que más me llamó la atención fue la suma de este mes de YPF. Estaba negativa en el año y se puso neutra, positiva, y justamente subió, yo te digo, me llamó muchísimo la atención esa suba, ¿no? 60% en dólares. Realmente la veíamos barata en $3, pero no pensábamos que iba a ser tan rápido el rebote, ¿no? Claro, ahora Diana, ¿y el volumen sigue en CDRs o esta recuperación de las acciones argentinas también está atrayendo algo a la gente? ¿Qué está pasando en estos días? Sí, hay un poco más de movimiento. Se puede decir que hay un poco más de movimiento en las acciones argentinas. Igualmente esta semana fue rara con los CDR por el famoso tema del Día de Acción de Gracias, donde ayer fue un día feriado, donde no hubo directamente operaciones, y hoy hubo una rueda reducida que terminó a las 3 de la tarde, o sea, hubo muy poca rueda. Pero no se puede ver una gran evolución. Pero bueno, la idea es que normalmente, justamente estábamos viendo también que diciembre siempre, en general la bolsa de Estados Unidos después del feriado de Acción de Gracias, en general siempre ha subido, salvo, no sé, pocas oportunidades, ¿no? Pero en 20 oportunidades subió y en 4 bajó, o sea que la perspectiva es buena del mercado. Y habrá que ver qué pasa con nuestro CDR, ¿no? Bueno, justamente estaban llamando la atención Amazon, bueno, todo lo que es venta electrónica va a ser importante el movimiento que hagan. Así que bueno, ya te digo, esta semana fue especial, hubo poco volumen, inclusive poco volumen porque sabemos que siempre lo que nos rige a nosotros es la bolsa de afuera. Así que realmente esta semana fue bastante tranquila, estos jueves y viernes. Así que no se puede ver mucho el desarrollo de los CDR. Pero siguen operando y la verdad que el público nuevo que se está acercando a la bolsa apunta al CDR. Creo que es un público que es más joven y que busca... Le gusta esa idea, ¿no? De poder llegar a operar los papeles, y se han armado carteras que son súper interesantes, ¿no? Yo miraba la cartera de un cliente que empezó y fue comprando y comprando, y hoy en día debe tener 20, 25 CDR, y que pasan desde la parte turística, como pueden ser Despegar, Disney, o sea, las líneas aéreas, después... O sea, podés armar de acuerdo a toda la línea de farmacéuticas que tienen un movimiento, la verdad que importante, y bueno, después todo lo que es tecnológico, ¿no? Eso ni hablar. Así que bueno, sí, la verdad que es interesante ese movimiento. Bien, y ahora vamos a compartir, como todas las semanas, bueno, cómo queda el dólar, cómo queda el stock de reservas internacionales del Banco Central. El dólar en el mercado oficial 86,61, sube 0,81%, continúa con este ritmo de evaluaciones semanales por debajo del 1% para acompañar la marcha de los precios en la economía. Y después el dólar en los mercados libres en baja en todos los casos. En la bolsa sigue pesando la intervención de organismos oficiales, vendiendo bonos sobre el cierre de cada una de las ruedas semanales. El dólar, uno lo que observa es que en la bolsa comienza habitualmente con una tendencia ligeramente ascendente y después cede posiciones sobre el cierre al aparecer estas ventas oficiales. El MEP o bolsa termina en 145,50, una baja semanal del 1,13%. El contado con liquidación baja en la semana 0,70% a 149 pesos por dólar. Y por último el blue, con la caída más importante de la semana, baja esta semana en particular 3,10% y termina en 156 pesos por dólar. El último dato que compartimos tiene que ver con el stock de reservas internacionales del Banco Central, que como le adelantábamos en la apertura, vuelve a retroceder. Esta es la variable clave, diríamos, en este momento para evaluar la sostenibilidad de la estrategia del gobierno para contener al dólar en los mercados libres. Esta semana en particular, el dólar, como vimos, terminó con tendencia nuevamente a la baja, pero las reservas siguen cediendo posiciones. 241 millones de dólares la caída de esta semana. Termina las reservas internacionales del Banco Central este viernes en 38.705 millones de dólares. Y hasta aquí entonces nuestro repaso de las principales variables financieras, ¿no? En estos días aquí en la Argentina. Por supuesto, la preocupación sigue siendo la posibilidad, hasta el momento cerrada para el Banco Central, de recomponer las reservas internacionales. Como siempre decimos, ahí está, digamos, seguramente el factor más importante acerca de la sostenibilidad de esta estrategia del gobierno para tranquilizar el mercado cambiario.
De esta manera estamos llegando al cierre de esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.